A las 3 de la tarde me llaman de esta entidad, ETI, y me dicen que tienen una notificación para dar. No queda muy lejos de mi casa. Estuve ahí en 5 minutos porque me fui corriendo. Un asistente social me pone 2 papeles adelante. Sinceramente, no los leí, porque ella me dijo, cuando su hijo salga del hospital, se va a ir a vivir con el papá. Digo, ¿cómo? Si yo vengo a pedir ayuda por lo que mi hijo está viviendo, ustedes se lo van a dar a su papá. No, yo no le firmo nada. Me dice, mire, si usted no firma de común acuerdo, tiene que ir a hablar con el juez. Yo iba a ir a hablar con quien sea, pero no podía permitir eso. Yo no lo firmé, no lo leí ni nada, porque sinceramente yo quedé en shock. La violencia vicaria es la más cruel de las violencias de género, pues daña a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente hijas e hijos. La ejerce el hombre llegando a asesinar a sus propias criaturas, eliminando sus cadáveres con gran crueldad. También se expresa poniendo a hijas e hijos en contra de la madre. Incluye la agresión física. Esta vez en teleoleo.com nos encontramos con Marisol. Ella es una mujer argentina, madre de 2 hijos, uno de 22 años y otro de 8 años, al que no puede ver desde este pasado mes de julio porque estaba ingresado por una crisis nerviosa. Su padre, del cual se ha separado hace algunos años, fue a recogerlo y desde ese día ella no puede ver a su niño. Marisol es otra de las víctimas de violencia vicaria, esta que ocurre cuando los hombres no pueden o se ven abandonados, se ven dejados por la mujer, la castigan a través de los hijos. Marisol, por favor, explícanos tu caso. Después de que yo me separé, a los 3 meses, el papá de mi hijo formó pareja y mi hijo venía contándome que ella lo había amenazado con un cuchillo, que le había encontrado a su papá una bolsita con unos cigarrillos raros. Después empezó a decir que no se quería quedar más en la casa del padre. Y me dice, porque me asusté, me levanté a tomar agua y los vi haciendo sexo. Iba comiendo unas gomitas que tienen forma de ositos y me dice, este osito verde es mi papá y este osito rojo es la esposa de mi papá. Y mi papá le chupaba así y ella le chupaba así y después rozaban sus partes íntimas así. Un niño en ese entonces de 5 años no puede narrar con tanto detalle si realmente no vio lo que pasaba. Y yo le creo a mi hijo. Venía con los pies siempre lastimados porque su papá le ponía las zapatillas que tenía en la casa del padre. Las manos en verano las traía todas quemadas por el, por la pileta. Entonces yo le pedí al padre que por favor le pusiera unos guantecitos o unas mediecitas o algo, y el padre me decía, no, que no se meta más a la pileta. Entonces le pedía por favor que no le quitara a mi hijo el tiempo que tenía para disfrutarlo. Otra cosa que me decía era que cuando comía, a ver, un niño de 5 años hace ruidito, agarra la comida con la mano y le decía, comes como un camionero. Mi hijo quería hacer deporte, quería hacer fútbol, y él le decía que no, porque ese era un deporte para negros de mierda. Cuando no se quiso quedar a dormir más, el padre me llamaba cerca de la 1 de la mañana, me decía, realmente yo mañana trabajo, no quiero pasar esto en la noche, necesito descansar. Y lo traía a mi casa y lo dejaba en la puerta tirado como una bolsa y él se iba. Y él decía, no, yo ya hablé, me tengo que ir a dormir y se iba. Cuando entrábamos, mi hijo se largaba a llorar siempre desconsolado y me decía, mamá, lo que pasa es que mi papá no me dejó llamarte para que me contés el cuento, me des el beso de las buenas noches y yo pueda dormir tranquilo. Otra de las veces se largó a llorar desconsolado conmigo, diciéndome que su papá le había dicho que yo era una descerebrada. Una de las últimas veces, mi hijo tenía todavía 7 años, y me dice, mamá, mi papá me extorsiona. Digo, ¿sabés qué significa? Y mamá, por ejemplo, mi papá se sirvió un pedazo de torta de chocolate que tenía crema encima, se metió un bocado a la boca y dice, qué rico, ¿querés? Y agarró mi papá y me dice, si querés la torta, contame de la vida privada de tu mamá. Y ya las últimas 2 crisis grandes que tuvo, por las cuales yo fui a pedir ayuda a un ente estatal que se llama ETI,
que son entes provinciales del Ministerio de Deporte, Salud y Bienestar Social. Se llaman ETI, OAL y PPMI. ETI significa Equipo Técnico Interdisciplinario y PPMI es Programa Provincial de Maltrato Infantil. Yo fui a pedirle ayudas a ellos por dos situaciones. O sea, más todas las que veníamos arrastrando, todas las que venía contándome él, y la penúltima fue que él lo había ido a buscar a la escuela y en la mañana cuando lo iba a llevar yo le dije, el pantalón de la escuela le queda grande, entonces le he puesto este pantalón que es de color gris, que era exactamente el mismo pantalón del colegio, nada más que no tenía bordado el logo del colegio, pero el pantalón era nuevo. Bueno, sí, se fue a la escuela. Cuando lo trae de regreso, mi hijo viene llorando, insultando, pegando, con una crisis muy, muy grande. Y ahí me dice, es que mi papá me está retando porque el pantalón es una mierda, las zapatillas son una mierda. Me costó muchísimo calmarlo, estuve más de 2 horas para calmarlo. Y ya la última fue que llegó de la visita a la casa de su papá y me dice, ¿podés creer? Perdón, voy a decir una palabra muy fea. Me dice, ¿podés creer que la gorda chupapija me dijo que me pusiera contento, que ahora iba a estar más tiempo con mi papá? Pará, ¿quién es la gorda? ¿Y quién va a ser? La esposa de mi papá. Entonces lloraba, decía, mi papá no me quiere, nadie me quiere. Se agarró al cuellito así, se lo empezó a apretar. Estábamos en invierno, él tenía puesto una bufanda y él agarró las puntas de la bufanda, la empezó a ajustar y decía, me quiero matar, mi papá no me quiere, no me quiere. No lo pude calmar hasta la hora de dormir, más o menos 3, 4 horas. Y cuando nos fuimos a dormir, lo que más me asustó, me dice, mamá, ¿duele morirse? Al otro día fui y pedí turno en este ente estatal, en ETI. Me dan la derivación para el hospital NOTI, que es el Hospital Estatal de Niños. Yo no sabía cómo decirle al padre que lo había llevado por la crisis nerviosa, porque yo todavía le tengo miedo al padre, por todo lo que viví y todo lo que le estaba haciendo a mi hijo. Y le dije que estaba internado en observación por un dolor de panza. Mi hijo, totalmente asustado, me pregunta cómo le dice que lo habían internado por lo que él me había contado, que su papá se iba a enojar, que le iba a pegar, que lo iba a encerrar en la pieza en penitencia. La llamo a la doctora, a la pediatra, le explico que yo le dije que era un dolor de panza. Ella me dice que hay que decirle la verdad al papá. Y yo le pedí por favor que le dijeran la verdad a ellos. Mi hijo está una semana en observación en el hospital, tratado con risperidona, tomaba 0,25 al mediodía y 0,50 a la noche para dormir. Gracias a Dios, en el hospital se recuperó de su crisis nerviosa y cuando le informan a su papá cuál había sido la causa, su papá pone la denuncia y me acusan de ser tendiente a realizar acting out. Esto es legalmente. Depende de la persona que uno tenga adelante, miente. Entonces la psicóloga me preguntaba por qué y la abogada también ahora. Y yo se los expliqué, yo le tengo miedo. Durante una semana nos estuvieron evaluando. Los primeros 2 días que estuvo mi hijo en el hospital, cuando le decían, Iñaki, tu papá está afuera, viene a verte, el nene se escondía abajo de la cama, empezaba a decir que le dolía la panza, empezaba a hacer arcadas, y yo se lo mostré a la doctora, y fue testigo la mamá del nene que estaba al lado. Y entre la mamá de ese compañerito de pieza y la chica de vigilancia, me preguntaron si yo sufría violencia. Yo les conté qué es lo que me pasaba, pero que no había denunciado, porque si yo lo denunciaba, mi hijo no iba a tener más contacto con su padre. Yo prioricé a mi hijo, pero yo necesitaba que esa relación fuera sana y yo fui a pedir ayuda por eso. El 21, más o menos a las 11 de la mañana, cuando su papá llegaba para quedarse, me apresuré a venir a mi casa para bañarme, cambiarme, preparar unas ropitas del nene. A las 3 de la tarde me llaman de ETI
y me dicen que tienen una notificación para dar. Un asistente social me pone 2 papeles adelante. Sinceramente, no los leí, porque ella me dijo, cuando su hijo salga del hospital, se va a ir a vivir con el papá. ¿Cómo? Si yo vengo a pedir ayuda por lo que mi hijo está viviendo, ¿ustedes se lo van a dar a su papá? No, yo no le firmo nada. Me dice, mire, si usted no firma de común acuerdo, tiene que ir a hablar con el juez. Yo iba a ir a hablar con quien sea, porque sinceramente yo quedé en shock. Desde el día 21 hasta el día 30, 10 días, no pude averiguar nada. Cada vez que lo llamaba al padre por teléfono, el padre no me atendía el teléfono, solamente respondía muchas horas después, o no respondía. Le pregunté todos los días que quería hablar con él, que quería verlo. Él no me dejó, me decía que no era conveniente. Voy a la entidad esta, les digo que hace 10 días que no veo a mi hijo y el abogado me dijo, señora, vaya con un testigo, pida ver a su hijo porque usted no tiene ninguna prohibición de acercamiento ni nada, y si se lo niega, vaya y ponga la denuncia. Pedimos por favor hablar con mi hijo, pedimos por favor verlo a mi hijo. Llamó a su abogada y me amenazó con que si no me iba a llamar a la policía para que me arrestaran delante de mi hijo. Me retiré y fui directamente con mi testigo a poner la denuncia. Una semana después me llega una certificación de que tengo una prohibición de acercamiento hacia el padre de mi hijo y se hace extensiva hacia mi hijo. Me denuncia por violencia psicológica y emocional. Me denuncia que yo he ido con un hombre a su casa a amenazarlo. Y por eso se me realiza una prohibición de acercamiento el día 9 de agosto. Desde el 9 de agosto yo no puedo comunicarme con él. Mi hijo ha perdido totalmente el contacto con personas que tengan relación conmigo. Tuvimos la primera audiencia el 6 de octubre, audiencia de la cual no pude hacerme partícipe porque nunca se informó ni mi teléfono ni mi correo electrónico. La audiencia era porque él pedía el cese de la cuota alimentaria, porque como el nene ahora vive con él, si él me pagaba la cuota alimentaria que me pasaba todos los meses, yo iba a estar cometiendo un enriquecimiento ilícito. De la audiencia que sí pude hacerme parte fue que él ha pedido la custodia provisoria y excepcional de mi hijo, a la cual yo accedí, porque si no mi hijo iba a parar a una casa hogar. Se pidió que se le realice al padre pericias psiquiátricas y psicológicas, ya que yo he presentado voluntariamente pericias psiquiátricas y psicológicas desde el momento que lo alejaron a mi hijo. La jueza pidió el levantamiento de la prohibición de acercamiento, pero yo pedí que la prohibición de acercamiento del padre hacia mí no se levante, pero que sí de mi hijo. La jueza me informó que desde el primer día toda mi familia podían hablar con mi hijo y él no los ha dejado. Me informó que yo desde el primer día podría haber pedido informes de mi hijo a la escuela y él no me lo ha dejado. Me informó que desde el primer día yo podría haber estado hablando con los médicos que en este momento están atendiendo a mi hijo y él me lo ha impedido. El psiquiatra que atiende a mi hijo es el psiquiatra que lo atendió en el hospital y la psicóloga que en este momento atiende a mi hijo es una psicóloga que antes atendía al padre de mi hijo. Entonces, personalmente yo creo que es una licenciada que no puede ser objetiva, porque está influenciada o obviamente ha escuchado solamente las historias que le ha narrado su paciente. Y también yo sabía que lo llevaba a mi hijo a escondidas mías, porque mi hijo llegaba contándome de la doctora de la casita del árbol, con la que él iba a hablar. Entonces yo me negué, se lo dije a la jueza. Y la jueza le repitió 3 veces al padre que ese mismo día tenía que mi hijo retomar el contacto por lo menos con los abuelos. Mi hijo llora en la escuela pidiendo a su mamá. Mi hijo nunca se había separado de mí desde el día que nació. La jueza le fue muy clara en decirle que ese mismo día tenía que informarle a mi hijo que su mamá estaba haciendo todos los trámites que tenía que hacer para volver a verlo, que lo iba a ver pronto, y que su mamá no lo ha abandonado,
porque yo desde el 21 de julio no sé qué le están diciendo a mi hijo. El testigo que presentó el padre fue mi hijo mayor y su esposa. Separar a los hijos de sus madres es una de las formas de violencia vicaria. Otra es ponerlos en su contra y enseñarles a tratarlas cual objeto al que pueden maltratar y dominar a su antojo. Y con respecto a mi hijo, al más grande, él lo que hizo fue darle vuelta en mi contra. Se invirtieron totalmente los roles padre e hijo. Por ejemplo, para salir, yo tenía que pedirle las llaves del auto y permiso a mi hijo. Para ir a comprar la comida, yo tenía que pedirle plata a mi hijo y cuando volviera rendirle el ticket, la factura de las compras con el precio. Y con el más chiquito, el punto límite que dije, ya está, no puedo seguir más, fue que el chiquitito empezó a repetir las palabras de su papá. Me decía loca, me decía cerda, me decía vos no sabes nada, vos sos un inútil. En ese entonces tenía 4 años. Marisol afirma que 14 de los 18 años que estuvo casada, su expareja ejerció sobre ella diversas formas de violencia de género, entre ellas violencia sexual, física y psicológica. Por ejemplo, él me pegaba cachetazos en la nuca o en la cabeza y decían que era cariños, decía que era porque él era muy bruto y no sabía demostrar su amor hacia una persona. Él siempre me decía que yo estaba loca. Yo llegué a una depresión muy, muy grande, llegué a pesar 40 kilos. Me hacía dudar de todo lo que yo decía o de todo lo que yo hacía o de cosas que él me decía. Y así era todo el tiempo. Si yo hablaba delante de sus amigos, o sea, él estaba contando una historia y yo le decía, eso no es así. Después a solas, él me decía que me quedara callada cada vez que nos juntáramos, porque lo hacía quedar mal y yo quedaba como una loca. Entonces de a poco me empecé a ir aislando y alejando tanto de mi familia, que se burlaba de toda mi familia, se burlaba de mis amigos. ¿Tú has contemplado denunciarlo a él por todos los maltratos que ha sufrido? Porque dime, me hablabas de gaslighting, me hablabas de maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual también. Sí, fui a hacer la denuncia y no me la quisieron tomar porque yo no iba con moretones, no iba sangrando, ni tampoco iba violada. Estando separada, no me quisieron tomar la denuncia. Por más que yo llevaba todos mis informes psicológicos y psiquiátricos de la violencia vivida. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué tienes que esperar ahora? Estoy conteniendo a toda mi familia. Es muy duro, es muy duro, es muy difícil. Mi hijo es un amor de niño. Es un niño inteligentísimo, es un niño con un corazón muy grande. Estamos todos destruidos. La salud de mis padres se ha deteriorado muchísimo. Yo tengo miedo que mis padres se mueran, pero yo tengo que estar bien porque en el momento en que yo me deje caer, se mueren mis padres y mi hijo no va a tener mamá y no lo voy a ver nunca más. Demostrándole a mi hijo menor quién soy, mi hijo mayor quizás pueda reconocer a su verdadera madre. Bueno, Marisol, ¿alguna cosa más que quieras agregar? Que recen por nosotros, que pidan al universo, que nos manden buenas ondas, buena vibra. Realmente lo necesitamos. Hay casos en los que los niños, por dejarlos con sus progenitores agresivos, han perdido la vida. Entonces yo necesito moverme lo más rápido posible y ser lo más fuerte posible para poder rescatar a mi hijo. Es que de eso se trata la violencia vicaria, justo, de lo que decía al principio, de hacerle daño a la mujer por una persona interpuesta, que en este caso serían los hijos, porque son las personas que más queremos al final, ¿no? Y es como más nos pueden hacer daño, ¿no? Yo en una entrevista decía, por ejemplo, que el feminicidio sí es un crimen gravísimo, pero te mataron y ya no sientes nada más. Y ellos cuando quieren hacerte más daño, pues te dejan viva y te quitan a tus hijos te los niegan porque saben que es la manera más descarnada de hacerte sufrir, ¿no? Es incluso una de las peores violencias de género que puede sufrir una mujer que es madre, ¿no? Además, hay que tener muy en claro que un hombre agresor no es un buen padre. Nunca cambia. Entonces, un No, hombre agresor, yo no sé si cambia o no cambia, pero no puede ser un buen padre. Un hombre agresor no no. puede tener la custodia de una criatura porque no es una persona que está en disposición ni de criarla bien, ni de cuidarla y
lo peor es que se le pone en peligro a la criatura. Y hay muchos niños cuyas vidas han terminado a manos de progenitores que han sido hombres maltratadores, ¿no? Entonces, la justicia debería de entender esto, que no hay vínculo que salvar, no hay vínculo que mantener, no hay nada. Un hombre es agresor, no puede tener la custodia de una criatura, ni puede tener visitas con una criatura. Yo no me opongo a que mi hijo tenga visitas con su papá, porque su papá, es su identidad, pero que esas visitas sean supervisadas, que esas visitas sean controladas. En esas visitas supervisadas se han asesinado niños. Ha habido el caso de un niño en Italia que también los mismos problemas, los padres, separación conflictiva, también violencia vicaria, y en esa época o en ese momento le llamaron alienación parental, no la mal llamada alienación parental. ¿Qué es esto? O sea, se supone que la madre habla mal del padre con el niño y entonces el niño no quiere ir con el padre. Eso es lo que dicen los jueces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que ese niño tenga visitas con el padre. Y entonces, como se supone que es un maltratador, visitas supervisadas. Y en esas visitas supervisadas en Italia, el padre mató a un niño, porque en esas visitas supervisadas, en esas salas seguras, no hay detector de metales. El padre entró con un cuchillo y con un arma y acuchilló al niño y le disparó y lo mató en una visita Dios. supervisada. Un hombre maltratador no puede tener la custodia de una criatura y no puede tener visitas con una criatura, por más de que tú quieras que mantenga el vínculo. Mira, más sano será el mantener el vínculo con la naturaleza, porque incluso en esas visitas supervisadas se han cometido crímenes. Entonces es para Claro. pensárselo muy bien y la justicia debería tener esto muy en cuenta. Muchísimas gracias por todo, Marisol, y yo espero que esto se solucione pronto por el bien, sobre todo de Iñaki, ¿no? Que Que es, mi hijo, ¿no? Que necesita amor, que necesita cuidados y no necesita estar en medio de una pelea que él no ha iniciado, ¿no? Muchísimas gracias por todo. tengo muchas heridas que curarle.